Bienvenidos al canal de Iconos Sagrados. Hoy contaremos la fascinante historia de Josué, un héroe bíblico cuyo viaje épico llevó al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad y a la tierra prometida. Nacido en las sombrías arenas de Egipto, Josué se forjó en el yunque de la adversidad, moldeado por las manos de Moisés y la voluntad divina. Desde su humilde origen como esclavo hasta convertirse en el líder intrépido que derribó los muros de Jericó, su vida está llena de momentos de fe inquebrantable, valentía desbordante y milagros extraordinarios. Acompáñennos mientras desentrañamos cada capítulo de su increíble historia, una narrativa que resuena a través de los siglos y continúa inspirando a generaciones. Prepárense para un viaje inolvidable a través de la vida y las hazañas de Josué. Josué nació en la tierra de Egipto mientras su pueblo sufría bajo la opresión de los faraones. Su vida comenzó en medio de la esclavitud y el sufrimiento, pero desde sus primeros días se vislumbraba un destino diferente para él. Creció oyendo las historias de la liberación prometida por Dios y desarrolló una fe inquebrantable en su palabra. Este entorno formó el carácter de Josué, preparándolo para los desafíos venideros. Inicialmente llamado Oseas, Moisés, su líder y mentor, le otorgó el nombre de Josué, que significa «El Señor es salvación». Este cambio no solo marcó una nueva identidad para él, sino también un propósito divino que estaba destinado a cumplir. El nuevo nombre reflejaba su futuro papel como salvador y líder del pueblo de Israel. Josué empezó a entender que su vida tenía un propósito especial en el plan de Dios para Israel. A medida que crecía, Josué fue elegido por Moisés para ser su asistente personal, una posición que le permitió aprender de cerca las enseñanzas y sabiduría del gran líder de Israel. Este rol lo preparó para su futuro papel en la historia de su pueblo, dándole una visión clara de las expectativas y desafíos que enfrentarían. Bajo la tutela de Moisés, Josué desarrolló una profunda comprensión y fe en las promesas de Dios. Cuando Moisés decidió enviar espías a la tierra de Canaán, Josué fue uno de los elegidos. Junto a Caleb y otros 10, exploraron la tierra prometida, enfrentándose a gigantes y fortalezas, pero también viendo la fertilidad y promesa del territorio. Esta misión no solo fue peligrosa, sino también crucial para la moral y la estrategia futura del pueblo de Israel. La exploración de Canaán fue una prueba importante de fe y valentía para Josué. A diferencia de los otros espías, Josué y Caleb regresaron con un informe lleno de esperanza y fe en que Dios entregaría la tierra a Israel. Su optimismo y confianza en la promesa divina los destacaron como líderes valientes y visionarios. A pesar de la oposición y el miedo del resto de los espías, su fe inquebrantable en la promesa de Dios los mantuvo firmes. Este acto de valentía fue crucial para su futura designación como líderes de Israel. En el desierto, cuando los amalecitas atacaron a los israelitas, Josué fue designado por Moisés para liderar la defensa. Confiando en la guía de Dios, Josué organizó a los guerreros de Israel y luchó valientemente contra el enemigo. Su liderazgo y valentía en la batalla fueron evidentes, ganándose el respeto y la admiración de su pueblo. Esta victoria reforzó su posición como un líder fuerte y capaz en tiempos de crisis. Durante la revelación en el monte Sinaí, Josué acompañó a Moisés, experimentando de cerca la presencia divina y la entrega de las leyes de Dios. Esta experiencia espiritual profundizó su fe y su compromiso con las órdenes divinas. Josué se convirtió en un testigo privilegiado de la relación única entre Moisés y Dios. Esta proximidad a lo sagrado fortaleció aún más su resolución de seguir y obedecer a Dios sin cuestionamientos. Antes de la muerte de Moisés, Dios instruyó al gran líder a nombrar a Josué como su sucesor. Esta designación fue un reconocimiento a la fe, lealtad y liderazgo de Josué. Recibiendo la bendición de Moisés y la confirmación de Dios, Josué se preparó para asumir el desafío de guiar a Israel. Su nombramiento trajo un nuevo capítulo en la historia del pueblo israelita, con Josué listo para llevarlos hacia la tierra prometida.
Con la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo de Israel, enfrentando la enorme responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Confiando en las promesas de Dios y en las enseñanzas de Moisés, Josué lideró con determinación y fe. Su liderazgo fue puesto a prueba desde el principio, pero su confianza en Dios nunca flaqueó. Josué demostró ser un líder digno y capacitado para la tarea monumental que tenía por delante. Bajo la dirección de Dios, Josué lideró a los israelitas en el cruce del río Jordán, un evento milagroso que marcó su entrada a la tierra prometida. Con el arca de la alianza liderando el camino, las aguas del Jordán se separaron, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este milagro confirmó a Josué como el líder elegido por Dios y renovó la fe del pueblo en las promesas divinas. El cruce del Jordán fue un momento crucial en la realización del sueño de generaciones de israelitas. Josué lideró a los israelitas en la famosa conquista de Jericó, siguiendo fielmente las instrucciones divinas. Durante 7 días, marcharon alrededor de la ciudad, y en el 7º día, los muros de Jericó cayeron después de un poderoso grito del pueblo y el toque de los cuernos de carnero. Esta victoria no solo demostró la fidelidad de Dios hacia su pueblo, sino también la obediencia y valentía de Josué. La caída de Jericó fue el primer paso en la conquista de la tierra prometida. Josué lideró una serie de campañas militares para conquistar las ciudades y territorios de Canaán, consolidando el control de Israel sobre la tierra prometida. Con estrategias brillantes y una fe inquebrantable, logró numerosas victorias. La campaña de conquista unió a las tribus de Israel bajo un objetivo común, estableciendo las bases para una nación fuerte. Josué demostró ser un líder militar y espiritual capaz, cumpliendo con el mandato divino de ocupar Canaán. Tras las conquistas, Josué supervisó la distribución de las tierras entre las tribus de Israel, asegurando que cada una recibiera su herencia prometida. Este proceso fue fundamental para la organización y estabilidad de la nueva nación. Con justicia y sabiduría, Josué asignó las porciones de tierra, respetando las indicaciones divinas y las necesidades de cada tribu. La distribución de la tierra marcó el cumplimiento de una promesa ancestral y estableció un hogar permanente para Israel. En un acto solemne en Siquem, Josué renovó el pacto entre Dios e Israel, recordándoles las leyes y promesas divinas. Este momento reforzó la dedicación del pueblo a seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Josué instó a los israelitas a desechar los dioses extranjeros y a servir únicamente al Señor. La renovación del pacto fue un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios y la necesidad de lealtad continua por parte de Israel. En sus últimos días, Josué pronunció un discurso final, exhortando a Israel a permanecer fiel a Dios y a seguir sus mandamientos. Recordó al pueblo las grandes obras que Dios había hecho por ellos y les advirtió contra la desobediencia. Su discurso fue una llamada a la fidelidad y un legado de devoción inquebrantable a Dios. Josué quería asegurarse de que la nueva generación recordara y respetara la alianza con Dios. Josué vivió hasta los 110 años, sirviendo fielmente a Dios y a su pueblo hasta el final de sus días. Su vida fue un testimonio de fe, valentía y liderazgo, dejando un legado duradero para Israel. Bajo su liderazgo, Israel logró establecerse en la tierra prometida, cumpliendo las promesas hechas a sus antepasados. La muerte de Josué marcó el fin de una era, pero su influencia perduró en la historia de Israel. Josué fue enterrado en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, su herencia asignada. Su entierro en esta tierra simbolizaba el cumplimiento de la promesa divina y el establecimiento de Israel en Canaán. El lugar de su descanso final se convirtió en un recordatorio de su liderazgo y fidelidad en Dios. La vida de Josué es un testimonio impresionante de fe, liderazgo y perseverancia. Su capacidad para guiar a Israel en tiempos de gran adversidad y su obediencia incuestionable a las instrucciones divinas son ejemplos eternos de devoción y coraje. La historia de Josué nos recuerda que, con fe y determinación,
es posible superar los desafíos más formidables. Josué no solo condujo a su pueblo hacia la tierra prometida, sino que también dejó un legado de justicia y lealtad a Dios que sigue inspirando hoy en día. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que enfrentan sus propias batallas, demostrando que el verdadero liderazgo proviene de la confianza en el propósito divino. Al reflexionar sobre su vida, encontramos una fuente inagotable de inspiración y fortaleza. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.